Santísimo Sacramento, altar moleno, Virgen Santa María, cae Dios tani santani che une tani tegemo kutu queril canchinoru ufcige Santissimo Sacramento Carmelo, Virgen Santa Maria, cae Dios tani santa che mani temo Antes de la llegada de los españoles al Perú, en tiempos de los incas, solo habían realizado entradas los nativos de la sierra en la montaña. Los cronistas mencionan a los grandes ríos con vocablos quechuas como Apurímac, Capacmayu y Huilcamayu, entre otros. En 1535, Francisco Pizarro le encomendó al capitán Juan Porcel de Padilla la conquista de nuevas tierras en la región que se denominaba Bracamoros. El capitán Porcel ingresó acompañado de una tropa y en 1536 fundó la ciudad de Jerez de la Frontera, lugar conocido luego como la ciudad de Jaén de los Bracamoros en el departamento de Cajamarca. La expedición preparada en Cusco por Gonzalo Pizarro en 1540 se lanzó en busca del país de la canela y la leyenda de El Dorado. Pasaron por Quito y allí continúa bajo el mando del español Francisco de Orellana. Sin poder dimensionar aún su extensión y grandeza, pero vislumbra un caudaloso río que fue llamado Amazonas, evocando a legendarias mujeres guerreras. El 12 de febrero de 1542, junto a Orellana, fue testigo del descubrimiento del río Amazonas el dominico Fray Gaspar de Carvajal.
Las nuevas ciudades que se fundaron a partir de 1556 eran no solo para tomar posesión del espacio físico, sino para las primeras explotaciones de yacimientos de oro. El capitán Juan de Salinas Loyola fundó en 1557 las ciudades de Valladolid y Loyola. Al año siguiente, en 1558, exploró por el Pongo de Manseriche y fundó Santiago de las Montañas, Santa María de Nieva en la confluencia del río Nieva y Marañón, y por último Logroño de los Caballeros, tierras de jíbaros, renombrada como Logroño del Oro. Juan de Salinas le pidió al nuevo virrey del Perú, don Antonio Hurtado de Mendoza, poder navegar el Marañón. Su intención era ir a la conquista de los Omaguas, donde suponía se hallaba el famoso Dorado. Estas fundaciones no duraron mucho debido al abuso de encomenderos y de epidemias. Esta etapa finalizó en 1570 debido a una sublevación de indios jíbaros contra los encomenderos españoles, repudiando sus abusos. Los jíbaros destruyeron e incendiaron varias ciudades a lo largo de una rebelión que duró un año. Desde el Colegio de Quito, en 1602, salió el padre Rafael Ferrer para convertir a los indios cofanes. Fue el primer jesuita que exploró en la región amazónica y allí funda una población llamada San Pedro de los Cofanes. Quien actuaba como corregidor de Bracamoros, Diego Vaca de Vega, solicitó permiso al virrey del Perú para fundar ciudades estables en el área de los Maynas. A finales de 1619 se funda la primera población, San Francisco de Borja, en honor al virrey del Perú y príncipe de Esquilache. El hijo de don Diego Vaca, Pedro Vaca de la Cadena, es nombrado gobernador y capitán general de los Maynas. En 1635 hubo un levantamiento de varios grupos indígenas y Borja fue asolada y saqueada. El gobernador estima que la misión iniciada por mercedarios, agustinos y sacerdotes seculares debe ser continuada por la Compañía de Jesús. Respecto al tema de las reducciones jesuitas en América del Sur, si bien es cierto que las de Paraguay son las más importantes o las más conocidas, al mismo tiempo hubo muchas otras. Están las de los llanos de Mojos y las de Chiquitos en Bolivia, están también las de los llanos de Colombia y Venezuela, por hablar de las que están en el piedemonte andino, están vinculadas con la Amazonía, pero también están las reducciones de Julia en el lago Titicaca, en plena cordillera, a 3.800 metros de altura, donde ciertamente comienza de alguna manera la propuesta de los jesuitas sobre el trabajo en reducciones. La otra dimensión, que es también muy amplia, que es la dimensión de las misiones, era también un encargo, y sobre todo un encargo de Roma, encargo del general, de dedicarnos a misionar las misiones del Oriente, que fueron lo que se llamó siempre desde el comienzo las misiones de Maynas, que llegaron hasta el Marañón. También se llaman misiones de Marañón.
Una zona pues inhóspita, no comparable con las de Mojos o Chiquitos o de Paraguay, diferentes, mucho más complicadas de vivir. Ellos intentaban formar pueblos, algo parecido a las reducciones del Paraguay, y no llegaron a hacer edificaciones porque la selva se comió todo. Porque los edificios se construían de madera con hojas de palmera como para el techo. Entonces los edificios prácticamente no han quedado. Y mucha agua, mucho pantano, ¿no? Entonces no había sitios estables, secos, donde se pueda fundar. Venía una crecida del Amazonas y todo desaparecía. Tenían que buscar sitios más altos, algún momento dado bajar otra vez y era muy difícil. El trabajo en reducciones no es una creación jesuita, viene de la experiencia de la iglesia en México en esa misma época, con Vasco de Quiroga o el Tata Vasco, que trabajó con indígenas en la zona de lo que es hoy América Central y México. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús se funda a solicitud de Vasco de Quiroga, el gran obispo de Michoacán, para ayudar en la obra de los hospitales o guataperas, como se llama en purépecha, a esta obra trascendente que fundó Vasco de Quiroga. Pero la originalidad de los jesuitas fue adaptar esa propuesta a un estilo de trabajo que iba en función a los territorios y a los tipos de pueblos originarios con los que trabajaba. Por ejemplo, en Paraguay el territorio de las reducciones estaba totalmente bajo control de los jesuitas y no podían entrar autoridades de la corona española o del virreinato de aquel entonces. En Maynas podían entrar, pero estaban sometidos al gobierno del superior de las reducciones. Entonces vemos que cada reducción tenía un régimen de trabajo y de manejo y de aplicación pastoral distinto, adaptado a la zona. Me llamo Jaime Reagan, soy antropólogo. Yo soy de Estados Unidos, de Detroit, pero llevo más de 50 años en el Perú. Estoy en Lima, en el Centro Amazónico de Antropología. En el año 1977 comencé una investigación sobre el catolicismo popular en toda la Amazonía peruana. Entonces empecé en lo que en el Perú se llama la región Loreto, que es el territorio de las antiguas misiones de Maynas, de la Compañía de Jesús. Pensé que sería bueno conocer la historia para poder tener alguna dimensión histórica al estudio y para poder saber qué tradiciones mantienen, que son propios y qué costumbres o prácticas que han heredado de las misiones de Maynas. Estas misiones quedaban al oriente de la cordillera de los Andes, en territorio peruano actualmente, en las riberas del río Ucayale y otros territorios habitados por los indígenas Maynas. Esta nación indígena le da el nombre genérico al amplio sector y ellos hablaban de las misiones de Maynas. La misión debe su nombre a la etnia amazónica Mayna, que habitaban en las estribaciones de los ríos Morona y Pastaza, afluentes de la margen izquierda del río Marañón. A partir de 1638, el nombre de Maynas se extendió a toda la región del Alto Amazonas debido a la presencia de los misioneros de la Compañía de Jesús. Inicio de las misiones de Maynas, 1638. Comenzaron en 1638 estas misiones. El 6 de febrero de 1638 llegan a la ciudad de San Francisco de Borja los dos primeros jesuitas misioneros del Marañón, los padres Gaspar Cujía y Lucas de la Cueva.
Surcando el río Marañón, en la margen izquierda está el pueblo actual de Borja. Se atraviesa lo que llamamos aquí el Pongo de Manceriche, que es un rápido, es un mal paso, donde el río Marañón abre el último ramal de la cordillera de los Andes, en el Perú se le llama la cordillera oriental, e ingresa en el llano amazónico. Pero la zona más al norte, más cercana a Quito, porque se entraba con más facilidad, era de Quito hacia el oriente. Entraron por aquí, por donde ahora es Baeza, y luego continúa hacia el oriente, a Chidona. Y comenzamos a entrar en la misión de los Maynas o en el dominio de los Maynas y nos trasladamos a la región de Jeveros, que fue un pueblo muy importante, incluso sede episcopal. Las misiones comenzaron en el Bajo Huallaga con los jeveros, que todavía existen algunos jeveros que están tratando de conservar su idioma. Es un lugar más retirado del Huallaga, pero es el lugar donde empezaron empezaron primero con los indígenas Maynas, pero la primera misión se hizo con los jeveros. El padre Cujía empieza la evangelización de los Maynas y el padre de la cueva se dirige hacia los jeveros. Después de mucho esfuerzo, logra fundar la primera misión, la Limpia Concepción de Jeveros. Y Jeveros, ahí comienza ya de verdad una historia admirable de las misiones de los padres jesuitas. El padre Lucas de la Cueva, en una carta dirigida al padre Gaspar de Cujía, el superior de la misión, le explica los primeros contactos con los jeveros, una etnia muy belicosa que tenían como práctica ejecutar a indios de otras naciones. Los jeveros no querían a los soldados, pero deseaban ser adoctrinados. Así se lo propusieron al padre Lucas de la Cueva, y su primer trabajo fue pacificar a los indígenas. ¿Cómo fueron pacificando a los indígenas? Pues yo creo que procurando justamente desentenderse de los soldados para que tuvieran más confianza los indígenas en los misioneros. Yo creo que eso es lo que más ayudó. Personas que dedicaron toda su vida a las misiones. El modo de vida en Jeveros fue el trabajo comunitario, cultivando las chacras. También construían las casas para viviendas. La zona más difícil de misionar fue el sur. Y entonces buscaron otra entrada por el sur. Eso les hizo empezar a establecerse en Cuenca, justamente para encontrar la entrada al oriente desde el sur. Y la encontraron y por ahí entraron por la zona de Cuenca. La Compañía de Jesús se propuso iniciar su evangelización y estableció un colegio en Cuenca, cuyo rector fue el padre Cristóbal de Acuña. Su texto, El nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, será la primera muestra del trabajo de investigación geográfica realizada por los misioneros jesuitas. La travesía que hiciera Acuña fue desde Quito, Ecuador, hasta el Gran Pará, actual Belén, en Brasil. El viaje fue realizado durante el año 1640 y tuvo una duración de 10 meses. Lo dispuso la Audiencia de Quito, que envió al padre Acuña como parte de la expedición del capitán mayor Pedro Tejera. El informe fue llevado por el mismo Acuña ante el rey Felipe IV y el Real Consejo de Indias. La evangelización. La propuesta jesuita de evangelizar mediante misiones itinerantes o volantes, en el caso amazónico, no fue posible aplicar, ya que su economía era migratoria o nómada, basada en caza,
pesca y cultivo de tala y quema, siempre en movimiento. Por eso fue muy difícil adaptarlos a pueblos misionales. Para reforzar un acercamiento con los indígenas, los misioneros obsequiaban objetos de vidrio, anzuelos y herramientas de metal. Pero cuando los jesuitas empezaron sus misiones para atraer a la gente, repartían machetes y hachas y cuchillos. Como cuchillos, hachas, machetes, todas piezas muy valoradas por los nativos. Y hasta agujas, porque la gente no tenía metal, solo tenían hachas de piedra. La misión jesuítica de Maynas se desarrolló en un territorio cuyos límites variaron a lo largo de los 130 años de permanencia. Por eso podemos decir que el territorio más permanente que comprendió la misión es el actual departamento de Loreto, en el Perú. Los misioneros fueron muy pocos hasta 1684, año en el que se unen las coronas de España y de Austria, pudiendo intervenir a partir de ese momento jesuitas alemanes, italianos y franceses. Soy Fabián Fechner de la Universidad de Hagen en la parte occidental de Alemania. Y bueno, ahí estoy haciendo investigaciones sobre la Compañía de Jesús. Estoy trabajando principalmente sobre el Paraguay, la provincia paraguaya, y recientemente también sobre la provincia madre del Paraguay, la provincia del Perú. Hay una cuestión fundamental, es que hasta ahora se ha trabajado muchísimo la parte teológica de la Compañía de Jesús y también la parte biográfica. Y además, en las últimas 3-4 décadas se trabajó muchísimo la parte antropológica de las misiones. Lo que falta hasta el día de hoy es que no sabemos muy bien cómo quedó la parte de organización de los jesuitas. Por ejemplo, cuando se hablan de leyes, nosotros conocemos muy bien las leyes impresas de Roma, las constituciones sobre todo, que fueron escritos por Ignacio de Loyola, ¿no? Y su secretario Polanco. Y después sabemos la otra parte de la legislación impresa. Pero todo queda muy centralizada desde Roma, y es que la legislación local era más bien solamente manuscrita, nunca se imprimió. Y justo ahora estamos armando un proyecto sobre las leyes locales. Cuando se habla de estancias y de misiones, siempre era así que cada lugar tenía sus leyes muy específicas. Y esas leyes normalmente eran hechas en el lugar mismo, sea por el provincial o sea por el provincial y sus colegas más cercanos, sus consultores. En ese caso, el llamado verticalismo de la Compañía de Jesús no estaba. Es que una carta desde el Perú o el Paraguay a Roma y después la respuesta desde Roma tardó lo mínimo 1 año y medio. Y eso nos hace entender que no era que Roma mandaba y el resto del mundo obedecía, no era una obediencia ciega, era más bien un diálogo entre la gente del lugar que sabía del lugar y Roma que intentaba, digamos, concertar las reglas de cada provincia. La provincia peruana es la provincia madre de la Compañía de Jesús en Sudamérica. Había 6 provincias españolas en el Nuevo Mundo. La provincia de Nueva España, México, Centroamérica, Cuba. La provincia del Nuevo Reino, provincia de Quito, provincia del Perú, que también incluía Bolivia, por supuesto. La viceprovincia de Chile y la famosa provincia del Paraguay, ¿no? Y por eso, para entender el Paraguay, hay que entender antes el Perú, y sobre todo sobre las congregaciones provinciales a fines del siglo XVI. En estas congregaciones se debatían justo esos temas
de la fundación de nuevas provincias, la fundación de nuevos colegios, si tenía que haber parroquias de indios, cómo era la cuestión del culto entre los indios, la cuestión del aprendizaje de lenguas indígenas por parte de los padres jesuitas. Para trabajar en la provincia de Quito, un sacerdote jesuita tenía que aprender el quichua, la lengua del Inca, ¿no? Se establece una lengua franca, que es el quechua, debido a la diversidad de idiomas. Los misioneros generalmente aprendían 1 o 2 idiomas indígenas, pero usaban el quichua de Quito, del norte de Ecuador, como lengua general. Bueno, cada grupo tenía su idioma. Son pueblos de muchos orígenes distintos, de muchas raíces etnolingüísticas diferentes y con muchas prácticas culturales distintas. Los jesuitas permiten que los pueblos originarios sigan hablando sus lenguas maternas, pero también enseñan el quechua para que sea la lengua a través de la cual todos puedan comunicarse. Actualmente en la Amazonía del Perú hay 43 idiomas que sobreviven todavía. Antes había más. En Brasil usaban el idioma tupí como lengua general de las misiones. Tenemos el único grupo de lengua tupí en la Amazonía peruana. Los tupí son un grupo etnolingüístico que va desde el Atlántico brasilero hasta la Amazonía peruana. Se supone que durante una época de la historia de este pueblo, un grupo se desprendió y buscó lo que ellos llaman en su tradición oral la tierra sin males. Y en la búsqueda de esta tierra sin males llegaron a posicionarse, a ubicarse en los territorios que están cercanos a la ciudad de Iquitos, de Nauta, en el Perú actual. Han perdido su lengua original, la lengua cocama, que es de origen tupí, casi no la hablaban el español. Sus padres habían dejado de transmitir el idioma por el prejuicio que hubo en contra de ellos. Hay toda una generación de personas que no han enseñado el idioma a sus hijos. No querían que sufrieran, pero ahora la actitud es muy diferente. Ahora están tratando de conservar los idiomas. Pero hoy han comenzado todo un trabajo de rescate de la lengua. Con los ancianos están trabajando con los niños para tratar de recuperar el idioma que está en peligro de extinción. En el Instituto Pedagógico de Yurimaguas enseñan el idioma cocamilla. Y también hay un colegio de fe y alegría en Lagunas, donde están enseñando el idioma. Gloria in excelsis Deo. Misión de Santiago de la Laguna, 1670. Primero hablaremos del padre Juan Lorenzo Lucero. Nació el 10 de agosto de 1635 en Pasto, Nariño, actual Colombia, destinado primero a la misión de Borja del Marañón. Luego, por problemas de salud, viaja a Quito en 1665. Regresa esta vez a Archidona, a orillas del río Napo. El río Napo nace en el Ecuador y desemboca en el Amazonas peruano, muy cerca de Iquitos, ¿no? Hace unos años hicimos un viaje, miembros de la Sociedad Geográfica de Lima a la que pertenezco, miembros de la Universidad Católica. Hicimos un viaje desde Iquitos hasta lo que es Leticia hoy en Colombia, que anteriormente era peruana, ubicando los lugares de las principales reducciones, leyendo en cada uno de los puntos donde parábamos los textos de los cronistas, sean jesuitas, sean misioneros, describiendo el entorno donde estaba la reducción. Estuvimos en San Pablo de Napianos, estuvimos en lo que es hoy Pebas, hasta llegar a Leticia, y realmente fue un viaje muy interesante. Comenzó con un evento académico en la ciudad de Iquitos y terminó con otro en la ciudad de Leticia. El padre Lorenzo Lucero es nombrado superior de las misiones del Marañón entre 1669 y
y 1674. En ese tiempo, instaló una hacienda ganadera en Moyobamba. En el año 1670, el padre Lorenzo Lucero fundó entre los Cocamas la misión de Santiago de la Laguna, a orillas del río Huallaga. En aquel tiempo se conocía como el pueblo o la reducción Santiago de la Laguna. Fue la capital de las misiones del Alto Amazonas y más tarde allí se trasladó la residencia del superior de las misiones. Su misión fue evangelizar a los indios Cocamas y Cocamilla. Esta reducción fue conocida también en el siglo XVIII con el nombre de Laguna de la Gran Cocama. Empecé por el pueblo Cocama, que es uno de los grupos principales de la misión de Maynas. Los Cocamas, y hay un subgrupo que se llama Cocamilla. Y también un grupo que, bueno, quedan pocos ahora, pero Omawa, que era el grupo más grande tal vez. Lo que iba encontrando es que estos pueblos mantenían sus tradiciones antiguas, propias, o sea, autóctonas, pero había una serie de costumbres adquiridas en las misiones de Maynas. El padre Lucero visitó en 1695 por un año todas las reducciones, desde el río Napo al norte hasta la cabecera de los ríos Ucayali y Huallaga al sur. Los padres jesuitas de habla alemana dirigen la palabra entre ellos, usando, en vez de decir padre, decían pater en latín. Y hay un testimonio de uno de estos jesuitas que dice que el pueblo Cocama ha tomado esta palabra y lo han transformado en su idioma patiri, para el sacerdote. También a mí, las veces que he visitado esos pueblos, siempre me dicen patiri. Y he tenido un alumno en la Universidad de San Marcos, que es Cocama, y él siempre me dice patiri. Entonces esa es una palabra que queda. Buscando lo que ha quedado de las misiones, prácticamente hay muy poco porque los militares y los comerciantes saquearon las misiones y solo en algunos lugares apartados en la parte principal de la misión, donde estaba la sede de la misión, en Lagunas. Bueno, se llamaba antiguamente La Laguna, pero ahora se llama Lagunas, que es capital del distrito. La gente sabe en muchos de los pueblos el año de fundación, pero esta información se ha sacado de las crónicas. Su calle principal lleva el nombre de su fundador, el padre Lorenzo Lucero. En otra calle aparece el padre Alfonso Aizcorbe, sacerdote pasionista. Y luego la zona de Lagunas están ahí los padres pasionistas encargados de la misión. El asentamiento mestizo en Lagunas se desarrolló en un paraje distinto al de la reducción jesuita, muy cerca del sector urbano principal. En Lagunas se encuentra una iglesia más reciente, pero con las campanas de las misiones de Maynas. Creo que ahora hay unos misioneros laicos que llevan la parroquia. Traspasando la iglesia nueva, se encuentra el lugar donde estaba la primera iglesia. La primera iglesia de acá. De adobe también. Pues sí me acuerdo, he visto aquí todo libre, cuando le han botado todo tiempo. Parece restos de tipo arqueológico, que podía ser restos de la misión, pero la gente no se atreve a acercarse mucho a ese lugar. Entonces es un lugar encantado
que puede hacerles daño, pero dicen que escuchan las campanas a las 6 de la mañana, a 12 del mediodía y 6 de la tarde, de rezar el ángeles. Suponen que allí quedó sepultada su campana. Campana sí no existe. De repente, pues eso sí no sé, eso yo no sé de la campana. Y puede ser que algunas personas pueden hablar, pero son los descendientes de la gente evangelizada por la compañía. Yo me llamo Rosa Yuyarima Guaycama, estamos en barrio Chichipe. Este es el barrio Chichipe. Este es el barrio Chichipe, de Pastaza. De Pastaza vinieron los Chichipes también, hasta Río Huachaca. Hasta ahí para que sale. De aquí pues se fue la iglesia. Pues, entonces. Hubo otra segunda iglesia donde algunos recuerdan los relatos de sus abuelos que evocaban las misas en ese templo. Porque la iglesia puede ser ahí, en ese lugarcito. Era la iglesia, ahí cuando había los temblores, ahí discorrían los nuestros antepasados, pues corrían allí a adorar a Jesús para que no les castiga. Así era en esta iglesia. Y además para todos los santos. El 1 de noviembre es Todos los Santos. Ahí ellos jugaban con los difuntos, en esa iglesia de ahí. Así me había contado mi abuelita antes. De aquí nació pues Laguna, de aquí creció. Y por allá más adelante ya se está arreglando ya el pueblo. Como no soy de aquí, neto lagunés, no conozco bien tanto. Y yo estoy viviendo 65 años aquí en Lagunas. Católico, pues. Juan Guaymán. Mis abuelos vivían acá con nosotros. Por la muerte nos han dejado ellos también. Ellos hablaban lengua cocama. Cocama hablaban ellos. Mis abuelos también, de parte de mi papá, eran igualitos. De parte de mi mamá, igualito. Cocama hablaba mi abuelita. Ya sabían bien hablar idioma. Bien, todos, hasta ahorita. Aquí dice, se enterrado un sacerdote aquí, en esta iglesia de acá. Así nos han venido a preguntar así. Sí, a mí antes mi abuelita nos ha contado que por allá era por de la iglesia. Ahí era enterrado el sacerdote. Así le vienen a buscar, a veces vienen a buscarle. Pero no se puede encontrar. Ya está profundizado, ya también. Una vez que llegué a la iglesia, pues se hace más allí iglesia. Ahorita ya la iglesia en Plaza 28 ya. Nueva iglesia ya. Pero sí tenemos una buena campana en la iglesia. Eso duro lo luchamos para que no se pierda la campana de ahí, pues. Porque el indígena no es campana. Empezamos con el padre Francisco de Figueroa, que escribe más o menos por 1660. Todos los pueblos tenían la idea de un Dios creador, pero no le hacían culto. Llamó la atención a los jesuitas y es que esos grupos no habían vivido en sociedades jerárquicas. Y también para los jesuitas, o sea,
el ser humano ha sido creado para amar, adorar y servir a Dios. Pero encontrar gente que no tenía este concepto de adoración. Pero la forma muy importante para ellos, la forma de rendir culto a Dios ha sido por medio de los coros y orquestas, tocando y cantando música barroca. Los jesuitas formaron orquestas y coros en prácticamente todas las misiones que han tenido. Ellos continuaron produciendo instrumentos y produciendo música, ¿no? Mezclando la música local indígena con lo que habían aprendido de la música barroca venida de Europa. Y tenemos mucha producción que se está descubriendo en los archivos de las antiguas parroquias que todavía quedan por ahí. Bolivia ha hecho un trabajo muy interesante de restauración y reconstrucción de las iglesias y las reducciones de Chiquitos, que son una preciosidad, son una belleza, ¿no? Y eso se está haciendo. En Bolivia se han encontrado más de 5.000 partituras de las misiones. Estamos hablando, en caso de Chiquitos, de la colección de más de 5.500 páginas de música, y esto proviene solamente de San Rafael y de la misión fundada a 11 años antes de la expulsión, Santa Ana. Entonces allí la vida ha sido muy corta y es 5.500 páginas de música. Mi nombre es Juan Vaca Soriocó, estamos en el Archivo Musical de Chiquito. El arquitecto Anrolo encuentra la partitura en el año 1972, cuando él llega a la iglesia de San Rafael a la restauración de la iglesia. En las misiones de Maynas no se han encontrado partituras. Interesante, por ejemplo, la producción musical, ¿verdad? Las partituras de Bernardo Surmillen, ¿no? Que desgraciadamente están todavía por encontrarse, ¿no? Ojalá que se rescataran. El padre Bernardo Surmillen, alemán, creando música, el padre Bernardo Surmillen. En Santiago de la Laguna, 2 jóvenes omaguas tomaron clases en Lima y regresaron como maestros de capilla. El padre Martín Iriarte, vasco, les enseñaba a leer y a escribir música. Los niños de diversas naciones indígenas se educaban en el canto sacro, ceremonias de iglesia, en la ejecución de instrumentos musicales. En la misión de Jeveros, el padre Francisco Javier Cefiris, tirolés, introdujo vientos y un coro de voces jóvenes. El padre Wenceslao Breyer, de Bohemia, daba clases de violín. Pero sí fue introducido en la zona el violín, y hasta fines del siglo XX los cocamas hacían sus violines con materiales de la zona. Entonces, encontrar los materiales, las maderas y otros materiales para poder hacer los violines.
Quedan muy pocos ahora de que todavía saben fabricar, pero esto sí es una tradición que quedó hasta hace poco. El pueblo Cocama tiene la idea de que, bueno, su idea tradicional que todavía conservan algunas personas, de que cuando muere la persona, el alma queda vagando hasta encontrar a un niño que está por nacer. Entonces entra en ese niño y vuelve a vivir. Esto es una idea que se encuentra en muchos pueblos. Los Cocamas son de la familia lingüística tupí-guaraní. Entonces tienen mucho de parecido. Los mismos jesuitas de Maynas reconocían que ya había mucho de la cosmovisión de los Cocamas era parecido. También el idioma era parecido al guaraní. Pero con la evangelización hay muchos Cocamas que ahora dicen que tenemos dos almas. Una alma creada por Dios, que cuando muere la persona vuelve a Dios. El otro alma se queda en la tierra vagando hasta encontrar a un niño que está por nacer. Y generalmente es un niño pariente. Entonces la gente no ha rechazado lo suyo, pero integraron las ideas cristianas dentro de su visión del mundo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Cuando comienzan las misiones del Marañón en 1638, es decir, una región oriental que ahora pertenece al Perú, en este mismo complejo, en esta manzana jesuítica, funcionó la procura de misiones, es decir, la gestión de los padres procuradores para sostener una misión en ambiente inhóspito. Pero más arriba en el río está San Regis, pero solo queda el nombre y el año de fundación. Ahora desde Lagunas, para viajar a las otras misiones, directamente serían 2 o 3 días. Que está en el sitio de una antigua misión, pero en Nauta no hay nada sobre la iglesia. Si San Joaquín está cerca de Nauta, esto se puede llegar con más facilidad. La misión de San Joaquín de Omaguas, 1686. Debemos referirnos primero al padre Samuel Fritz. Samuel Fritz nació en la ciudad de Trutnov, Bohemia. El padre Samuel Fritz deja su querida ciudad natal de Trutnov, aquel tiempo la República de Alemania, ahora actualmente la República Checa. Las divergencias sobre el año de nacimiento son muchas. Escribió 3 cartas indipetae, y eran las notas dirigidas al padre general solicitando permiso para ir a las misiones en América.
La segunda carta, del 3 de junio de 1683, escrita por Fritz al padre Charles Noyel, general de la Compañía de Jesús, afirma tener 30 años de edad. Este dato personal precisaría la fecha y año de nacimiento como el 9 de abril de 1653. En 1672 comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carlos Fernando de Praga. El 27 de octubre de 1673 ingresó a la Compañía de Jesús y al año siguiente obtuvo el título de Máster de Filosofía. En 1680 comenzó sus estudios de teología en Olomouc, donde comenzó su vocación para las misiones americanas. Pero la primera carta Indi Petae de 1683, donde Fritz pedía ir a las misiones de Chile. El padre general Charles de Noyel al principio le negó el permiso, pero después lo autorizó, pero no para Chile, sino para misionar en la provincia del Nuevo Reino Iquitos. Según relato del padre Enrique Richter, que viajaba con Fritz, dice: el 24 de septiembre de 1684 zarpamos de Cádiz. Luego pasaron por el colegio de Honda, después Popayán. Pasaron varios meses y recién el 19 de septiembre de 1685 partieron desde Quito hacia el Marañón. Llegando a la desembocadura del río Huallaga y a la misión de Santiago de la Laguna en noviembre de 1685. Antes de la llegada del padre Samuel Fritz, los omaguas hicieron un viaje a Lagunas. Y en Laguna recibió un trato estupendo del padre Lorenzo Lucero y le hicieron este pedido, que también ellos quieren tener un misionero. Ese misionero elegido ha sido el padre Samuel Fritz. Y el padre Lucero, como superior, lo envía a misionar con los omaguas. Funda la misión baja del Marañón, Amazonas, con su sede principal en la misión de San Joaquín de Omaguas en 1686. Muy buenas tardes, amigo Sergio. Estamos en la comunidad de San Joaquín de Omaguas, en la capilla de esta comunidad que lleva el mismo nombre. Y es la comunidad más antigua, tiene 333 años de creación. Es decir, es un año muy importante también para la misión de Vainas y para su historia, el año de 1686. Vemos una carta manuscrita del padre Samuel Fritz del 22 de junio de 1686, enviada desde esa misión al padre rector de Quito, dando noticias y solicitando compañeros y ayuda para las Indias. Algunos de los pueblos conocen el nombre del jesuita que fundó su pueblo. Nosotros conocemos un poco la historia del padre Samuel Fritz. Él es un jesuita que, según la historia, ha traído todo esto. Como usted ve, tenemos aquí algunas reliquias muy antiguas, crucifijo. Tenemos al santo patrono, el santo patrono es San Joaquín.
había otras imágenes que tenían de esa antigüedad, pero la misma población ha descuidado y eso todo se ha perdido. Tenemos también una campana que es de muchos años, que tiene mucha historia en esta comunidad. La iglesia de San Joaquín de Omaguas tenía su campana, que había recibido Fritz desde Quito. Luego de la expulsión, pasaron décadas y esa campana estuvo años en una capilla pequeña. La preservaron los pobladores descendientes de esas misiones. Actualmente la colgaron en el campanario de la iglesia, que hoy la comunidad mantiene viva y recuerda los orígenes jesuíticos del pueblo y su fundador. Hay una mención del padre Fritz en un memorial de 1692. Hasta ahora, por 7 años no he tenido ayuda ninguna de Quito, entre ellos los requisitos para la iglesia, salvo de un altar portátil con un ornamento, hecho un andrajo y una campana pequeña. No tengo nada. La población, a los más antiguos, los señores de esta población, los más antiguos, ellos cuentan esa historia de que había 2 campanas y ahora no saben dónde ha parado la otra campana. Parece que se lo han llevado y no saben dónde está. Usted verá que nuestra capillita, la parroquia que pertenecemos a Nauta, también ellos lo poco que pueden a veces nos apoyan. Mi nombre es Rosaura Saldaña Arimuya. Soy animadora cristiana de esta comunidad. Vengo acompañando a este pueblo, también soy maestra. Hay un lingüista agustino que hizo por los años 1930, hizo una gramática de Cocama. Y en esta gramática incluye el catecismo del padre Fritz en Omagua. Es un documento valioso porque para estudiar la historia del idioma, la evolución del idioma. En la zona del río Guayaga, que se encuentra con el Marañón, pero ya en la región Loreto, el nombre viene de Nuestra Señora de Loreto, una antigua advocación de la Compañía de Jesús en la época de la colonia. En esa zona del río Guayaga se fundaron varias reducciones. Hoy quedan los nombres y las ciudades de esas reducciones. La más grande, la mayor, es Yurimaguas. La misión de Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas. El padre Fritz estaba en San Joaquín y la creciente del río Amazonas lo conduce a dejar la misión en 1689. Así lo relata en su diario. Para escapar yo de esta creciente fue el año 1689 de la reducción de San Joaquín de Omaguas, que es principio de mi misión para la aldea de los Yurimaguas. Por mes de febrero llegué a los Yurimaguas, a donde hicimos iglesia o capilla dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Se interpreta esta mención de Fritz de Hicimos Iglesia como la fundación de la misión de Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas en febrero de 1689. Y es ahí donde él funda su segunda reducción con este nombre, Santa María de las Nieves de los Yurimaguas, en la parte brasilera.
es estando ya ahí con los Yurimaguas donde él adquiere una enfermedad. Caí enfermo de calenturas ardentísimas e hidropesía. Y entonces toma la decisión de ir a encontrarse con sus hermanos jesuitas de Belém do Pará. Ahí tenían ellos un colegio. El padre Fritz llegó a la ciudad de Pará, Brasil, y así lo relata. El 11 de septiembre de 1689 llegué de noche al Pará. Hicieron luego una junta sobre mi llegada y obligaron al superior de aquellas misiones, en el nombre del rey, no me dejase volver para mi misión hasta que viniese la respuesta de la corte de Lisboa, porque decían, las tierras a donde yo había estado misionando eran de la conquista portuguesa, y en esa forma informaron al rey. Así estuve detenido en Pará hasta el año 1691. Lo tenían sospechado por defender a la corona española. Regreso del Pará a San Joaquín. A 8 de julio de 1691 salí de Pará de noche. A las 9 del día llegamos a la reducción de Nuestra Señora de las Nieves de los Yurimaguas, toda despoblada. Regresa a las aldeas de los Yurimaguas y él dice con mucha pena que la aldea de Yurimaguas estaba toda quemada, y especialmente la capilla. La capilla se quemó toda, pero menos el lienzo de la Virgen de las Nieves. Ya es ahí, con los Yurimaguas, donde él toma ya la decisión de poner tenaz resistencia a la invasión portuguesa. Mi intención, después que volví del Pará, era ir a Quito a dar cuenta a la audiencia, pero el señor gobernador determinó con el padre vicesuperior me fuese a Lima. Y luego se fue a Lima para buscar ayuda militar que no consiguió para defender la frontera. Pero en todo ese recorrido hizo anotaciones para su mapa. En mayo de 1693, Fritz regresó a sus misiones. Y así él llega a Lagunas y estando en Lagunas toma la decisión de fundar de una manera definitiva esta reducción de Santa María de las Nieves de los Yurimaguas, que lo ha fundado ya él antes en la parte brasilera. Él mismo escribe, en los primeros días de diciembre tomé la decisión de enviar a algunos Yurimaguas con Ivanomas y Aizuárez y con el padre Jiménez a fundar ya de una manera definitiva una ciudad, un pueblo con este nombre de Santa María de las Nieves de los Yurimaguas. Para un jesuita decir primero día de diciembre, clarísimo está, es pensar en la Inmaculada. Y esto fue el año de 1709. Y una vez que el padre Samuel Fritz ya se asentó acá y los dejó a los Yurimaguas, Ivanomas y Aizuárez bajo el amparo del padre José Jiménez, regresa a Lagunas, también fue superior de las misiones de Vainas. En 1704, Fritz es nombrado superior de la misión, recorriendo más intensamente la zona. Después de sus navegaciones, fue relevando los datos para confeccionar tablas geográficas y mapas de estas misiones y del río Amazonas. Cartografía del padre Samuel Fritz. El mapa del padre Fritz es de lo fundamental que hay con respecto a las misiones del Ecuador y es del primero que da donde nace el río Amazonas con exactitud, ¿no? Hombre
claro, eran científicos de primera, él recorrió varias veces también todo el territorio. El padre Fritz fue de los primeros misioneros que hizo mapas, pero no fue él solo. Y de esos mapas se basan todos los demás estudios de cartografía. Primeros mapas. Tabula Geográfica Misiones Omaguas 1689. Tabula Geográfica del río Marañón o Amazonas 1690. Mapa Geográfica del río Marañón, Amazonas 1691. El mapa más célebre es del padre Samuel Fritz. Es el comienzo del siglo XVIII. Es un mapa de la primera persona que había recorrido todo el Amazonas conocido en ese entonces, porque hizo un viaje que daba un poco más abajo de lo que ahora está la frontera entre Perú y Brasil. Y recorrió toda esa zona, tomó apuntes, también preguntaba a los indígenas, sobre todo los cocamas y los omaguas. Eran los grandes navegadores que transportaban a los padres, porque los otros grupos tenían sus remeros que solo los llevaban de un pueblo a otro, viajes muy cortos, pero los cocamas y los omaguas hacían viajes de a veces varios días o varias semanas, y hasta hoy los cocamas son los mejores motoristas. Pudo indicar en mapas afluentes del Amazonas, quebradas, afluentes que él no había visitado, pero que le habían contado. En enero de 1706, el padre Fritz visitó Quito, junto con 40 nativos de varios pueblos. Se supone que en este viaje se encontró con el padre Juan de Narváez, gran burilador, y con los recursos para la impresión de su mapa. Por falta de medios técnicos, tuvo que reducir bastante su tamaño original. No se sabe cuántos ejemplares se imprimieron, pero el original fue llevado por el padre Fritz a su misión de San Joaquín. Luego se lo entregó al padre Nicolás Schindler, superior de las misiones, y que a su vez se lo dio a Charles Marie de la Condamine, uno de los geodestas de la primera misión francesa, quien lo utilizó para sus cartas y lo llevó a París, donde se conserva en la Biblioteca Nacional. El mapa de Fritz no fue superado durante todo el siglo XVIII y asombra aún hoy en día por la precisión de su trazado, sus coloridos, sus detalles. El gran río Marañón o Amazonas, con la misión de la Compañía de Jesús geográficamente delineado por el padre Samuel Fritz, misionero continuo en este río, 1707. Y tenemos mapas realmente únicos y los primeros mapas que se hacen de la zona son mapas de los jesuitas, los primeros. La cartografía de los jesuitas ha sido importante. La presencia de los misioneros provocó un intento de hacer mapas,
porque todas las zonas eran desconocidas, nadie había hecho un solo mapa de todas esas zonas y le interesaba, sobre todo al gobierno, saber cuáles eran los territorios y dónde estaban los ríos y dónde estaban los afluentes y dónde estaban las montañas. Entonces los misioneros, además de evangelizadores, eran cartógrafos. Cartografías de otros jesuitas e investigadores en Maynas. Padre Carlos Brentano, Provincia Quitensis, Societatis Lesu in America, 1751. Padre Francisco Javier Beigel, en varios años, 1770. Carta de las provincias del Popayán, a las cuales se dilató el reino de Quito. Padre Juan de Velasco, 1789. Padre Juan de Narváez, Miguel de Santa Cruz, Nicolás Goríbar, 1718. Charles Marie Lacondamine, 1751. El padre Juan Magnin, misionero explorador y cartógrafo, escribe la descripción de la provincia y misiones de Maynas en el Reino de Quito, acompañado por la carta geográfica de las misiones de los sucumbíos, Maynas y Marañón, delineado en 1740. En ese año de 1740, Magnin fue el párroco de la misión de San Borja. Allí lo recibió a Lacondamine y le entregó su obra y carta geográfica en español. De Borja partieron juntos el 14 de julio hacia la misión de Santiago de la Laguna. Charles Marie de Lacondamine escribe su relación abreviada de un viaje por la América Meridional y allí describe en 1743 a la misión de Santiago de la Laguna. Es un pueblo con más de 1000 indios armados, pertenecientes a diversas tribus, situado en un terreno seco, elevado y a orillas de un gran lago, a 5 leguas más arriba de la desembocadura del Guallaga. Lacondamine trazó con precisión científica el curso del río Amazonas con la colaboración de Pedro Vicente Maldonado, autor del mapa de la provincia de Quito y de sus adyacentes de 1750. 1750, ahí es cuando Lacondamine y Maldonado y varias personas, aprovechando los mapas de los misioneros, ya hacen mapas más precisos de lo que era la Real Audiencia española. La mayoría de las crónicas de los jesuitas han sido publicados a fines del siglo XX por el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía de Iquitos, que es de los padres agustinos que trabajan en esta zona. Entonces, esto con excepción del libro de Padre Magnin, que fue publicado por la compañía en Ecuador, los otros han sido publicados aquí en el Perú. Algunas publicaciones históricas. Nuevo descubrimiento del Amazonas, Cristóbal de Acuña. Historia de las misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español, 1637-1767. Padre José Chantre y Herrera. Relación de las misiones de la Compañía de Jesús en el país de los Maynas, 1661. Padre Francisco de Figueroa. Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito, 1570-1774. Padre José Jowanen.
Noticias secretas del río Marañón y misión apostólica de la Compañía de Jesús en la provincia de Quito, 1738. Padre Pablo Maroni. Diario de un misionero de Maynas, 1775. Padre Manuel Uriarte. Historia del Reino de Quito en la América Meridional, 1788. Padre Juan de Velasco. Juan de Velasco es riobambeño, estuvo en nuestro colegio de los jesuitas, recorrió todo el reino de Quito, iba escribiendo su historia, dominaba el quichua. Cuando viene la expulsión, él en Faenza escribe la historia. Ahí hay un dato interesantísimo, y es que a los jesuitas de Quito nunca les dejaron sacar ni un solo papel, y alguien por eso pensó que Juan de Velasco inventó la historia. Resulta que en la expulsión Juan de Velasco no estuvo en Quito, estuvo en Popayán, y a los de Popayán sí les dejaron sacar. Tanto es así que él sacó, y no hay los documentos en Popayán, porque los documentos de los jesuitas que estaban en Popayán quedaron allí y actualmente existen. Pero él llevó y con esos documentos describió la historia del reino de Quito. Y son trabajos muy valiosos, crónicas, historias, diarios, mapas, que son muy importantes para estudiar la historia de estos pueblos, sobre todo lo que llamamos la etnohistoria, la historia de estos pueblos que no han tenido escritura. Entonces, lo que escribieron los jesuitas sirve de una parte de la historia de estos pueblos. Final del padre Samuel Fritz. En 1704, Fritz es nombrado superior de la misión. También fue superior de las misiones de Maynas. En 1712 es relevado del cargo. Y toma la decisión de retirarse a Jeveros ya. Y el 10 de enero de 1714 se dirige a la misión de Jeveros. Estaba, me parece, ya por cumplir sus 71 años. Allí continúa su obra misional. Conocido es un informe sobre el río Marañón o Amazonas, escrito en Jeveros, el 23 de marzo de 1721. Esta relación, escrita 4 años antes de su muerte, manifiesta la decepción de Fritz ante los organizados y violentos ataques de los portugueses que destruyeron algunas misiones y mermaron territorios de la corona española. La carta del padre Guillermo de Tré tiene mucho valor. Él compartió las últimas horas de Fritz en la reducción de la limpia Concepción de Jeveros. Casi en el mismo tiempo recibió un mensaje del padre Samuel Fritz, misionero de los Jeveros. Él tenía un presentimiento de su cercana muerte y me rogaba que fuese a asistirle. Hizo conmigo una confesión general de toda su vida. Dijo misa como solía hacerlo todos los días. El día de San José, 19 de marzo, habló a sus indios, dándoles a conocer que sería esta la última vez que les hablaría y que se despedía de ellos para la eternidad. Pasó 40 años en estas misiones. Era el padre Fritz del reino de Bohemia en Jeveros. Le deben su conversión a la fe en las provincias de los Omaguas, Yurimaguas, Aisbares y Banomas, entre otras. Un catecismo en la lengua de los jeveros se le atribuye al padre Fritz, según el padre Avencio Villarejo. Según el padre Avencio Villarejo, un gran escritor agustino, cuya figura nos dice que es uno de los grandes pilares de la evangelización en la Amazonía peruana.
El padre Samuel Fritz falleció en la misión de Jeveros el 20 de marzo de 1725. Fue enterrado en el interior de la iglesia de la misión. La antigua iglesia ocupaba el lugar donde hoy es la Plaza de Armas. En 1766, un terremoto destruyó la iglesia de la misión de Jeveros. El padre jesuita a cargo removió los escombros y encontró solo el ataúd con los zapatos y vestiduras del padre Fritz. No, parece que no quedaron los restos porque he leído que algunos insectos entraron a la tumba. Como Fritz era, su lugar de nacimiento era de un pueblo que ahora está en la República Checa, ha habido 2 expediciones de científicos de la Universidad Carolina de Praga. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Carolina de Praga, el geógrafo profesor Bohumir Jansky ha estado investigando desde 1990 en las cabeceras del río Amazonas en el Perú. En base a este trabajo, un equipo realizó una película, Las huellas checas en las orillas del río Amazonas, en el año 2000. Colocan placas recordando al padre Samuel Fritz. Busto en homenaje al padre Fritz en Yurimaguas. El 3 de diciembre de 2018 se inauguró un busto del padre Samuel Fritz en la Plaza Mayor de Yurimaguas, antigua misión fundada por este misionero jesuita. La Embajada de la República Checa en Lima le rinde homenaje. La expulsión. Cuando llega la expulsión a Maynas en 1768, quedaban solo 33 misiones a cargo de 21 jesuitas y un hermano coadjutor. Algunas, claro, lo que pasa que Maynas, por la geografía, por la orografía, por varias razones, diríamos, de ubicación, etc., las reducciones eran incluso a veces temporales, no tenían una continuidad o una perdurabilidad muy larga, ¿no? La arquitecta Sandra Negro realiza un mapa con la ubicación de las reducciones elaborado en base a planos de los padres Javier Weigel, Carlos Brentano, Juan Magnin, Juan de Velasco y el diario de Manuel de Uriarte. Fueron muy importantes esas misiones de cara a la política del Ecuador. Es curioso, porque fueron la punta de lanza de la corona española y que por lo tanto eran los que limitaban dónde estaba la frontera de la audiencia de Quito, porque donde estaban los misioneros hasta ahí llegaba la frontera. Por lo tanto, fue muy importante la labor misionera de los jesuitas para demarcar un territorio que al final de cuentas fue luego el territorio ecuatoriano. Francisco de Requena.
militar e ingeniero nacido en 1743 en Mazalquivir, en la actual Argelia. Después de la expulsión de la Compañía de Jesús, debido a las continuas invasiones portuguesas sobre la Amazonía, fue comisionado en 1777 por la Audiencia de Quito a una expedición por la región. Luego fue elegido para hacer efectivos los límites establecidos por las dos coronas, española y portuguesa, en el Tratado de San Ildefonso. En 1779 fue nombrado gobernador de Maynas. Durante su permanencia recopiló notas del estado de las antiguas misiones jesuitas que luego compilaría en su obra Descripción de Maynas. En sus ratos libres se dedicaba a pintar acuarelas de los poblados y paisajes que lo rodeaban. Vista del pueblo de San Joaquín de Omaguas, provincia de Maynas, en el río Marañón. No sabemos cuántas láminas fueron. Llegaron solo 10, que ni siquiera están firmadas. Las misiones de Maynas o del Marañón nacieron en la provincia de Quito y transcurrieron desde 1638 a 1768 durante 130 años. Participaron jesuitas misioneros, grandes misioneros, los hubo quiteños, los hubo del sur actual de Colombia, checos, italianos, alemanes. Samuel Fritz, el padre Pablo Maroni, cuyos mapas desgraciadamente se han perdido, el padre Juan Magnan, el padre Francisco Javier Weigel, el padre Carlos Brentano, el padre Juan de Velasco, son grandes cartógrafos a la vez, ¿verdad? Como provincia de Ecuador, que hoy en día continuamos la tarea de ellos, ¿no? Caminamos sobre gigantes, ¿no? O en los hombros de gigantes, ¿no? El proyecto de Maynas fue contemporáneo con el de las misiones del Paraguay, con los pueblos guaraníes y chiquitanos en la provincia paraguaya. Este fue un capítulo importante, ¿no?, del aporte misionero de la Compañía de Jesús en el Nuevo Mundo. Las misiones jesuíticas de Maynas, 1638-1768.